mi nombre es Erika Juárez Serrano. Y bueno, pues estudio en la Universidad Albert, estudio la licenciatura en psicología, voy en sexto semestre y pues a continuación se van a presentar mis demás compañeras. Mi nombre es Amairani Velázquez Hernández, al igual estoy en la carrera de psicología y igual voy en sexto semestre. Buenas tardes a todos, mi nombre es América Montserrat, igual de la misma manera estoy estudiando la carrera de psicología en la Universidad Albert y estamos en sexto semestre. Primeramente pues quisiera agradecerles por estar en esta pequeña conferencia. Nosotros vamos a tener la siguiente dinámica. Vamos a presentar los distintos temas que vamos a ver a continuación. Si tienen alguna duda, pues pueden con mucho gusto pues encender su micrófono y hacernos saber si tienen alguna duda o algún ejemplo que nos puedan proporcionar. Y de igual manera, si igual quieren ir comentando algo, pues se pueden comunicar por chat, pero siempre las preguntas pues pueden ser con micrófono. Y pues de lo que vamos a hablar pues es de lo siguiente. En nuestro sistema familiar y a lo largo de nuestra infancia, pues solemos tener repercusiones tanto positivas o negativas. Esto quiere decir que nuestros distintos factores, nuestras distintas creencias, nuestras distintas maneras de pensar vienen por ideologías arraigadas desde generaciones atrás. Y esto quiere decir que hablamos sobre las distintas lealtades, que pues son el principal tema que también vamos a ver. Y también vamos a hablar sobre la infancia, que son distintos complejos que un principal autor lo refiere, que son súper importantes y que tienen repercusiones negativas o positivas cuando ya se es adulto. Y si no se pasa de estas etapas, pueden repercutir incluso hacia conductas delictivas. Y pues esto se habla principalmente de un autor que es la teoría de McDonald, en donde dice que con estas principales características, pues se suele dar con un asesino serial. Y pues con esta pequeña introducción, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita. Parece que no. Ok, bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues comenzamos. El primer tema, pues, del que voy a hablar es sobre la psicosis y sobre lo que es la triada de McDonald. Esto, la triada de McDonald principalmente se dio por un autor que es Eric McDonald o Eric John McDonald, en donde él decía que nuestra infancia es una de las etapas más importantes, por no decir más, que es en nuestro desarrollo cognitivo y de la personalidad. Cuando hablamos de cognición, es a nivel de mente y a nivel de personalidad, pues es todo lo que somos nosotros, cómo nos desarrollamos, cómo nos comportamos. Según la psicología evolutiva, la psicología evolutiva, pues es a grandes rasgos, pues ella dice que el ser humano se va adaptando de acuerdo a su entorno. Esto también lo exploramos a la infancia de los futuros asesinos seriales. Lo primero que abarca un futuro asesino serial por medio de la conducta es a través de distintas características. Lo principal es el ámbito familiar. La violencia de género, como ya se sabe, que es que papá le pega a mamá o mamá viceversa al padre, y no solamente por conductas meramente físicas, sino también verbales y psicológicas. Y el niño es espectador de estas conductas y pues puede tener problemas de sociabilización, porque el niño al captar este tipo de violencia, ya sea niño o niña, pues ellos dicen que al comportarse o al tener esta interacción con otro niño de su distinto sexo, pues puede tener estas conductas repetitivas y suele tener miedo a tener esta interacción.
con lo cual se llaman conductas psicopáticas. ¿Cuáles son las conductas psicopáticas? Pues es el bullying, el entorno agresivo violento y algunos otros factores, como pues es la misma violencia, que condicionan principalmente a un desarrollo psicológico negativo de una persona. Esto quiere decir que todo este ámbito hace a un asesino serial y puede hacer que desarrolle la sociopatía o la psicopatía en edades adultas u otras conductas delictivas. Esto quiere decir que si en la infancia nosotros sufrimos este tipo de maltrato, este tipo de violencia, este tipo de conductas violentas, pues en la edad adulta se van a ver estas mismas conductas, estos mismos patrones, pero con otras personas y que puede ser, pues primeramente diagnosticado no por todas las personas, sino pues con personas meramente profesionales. Esta triada pues está compuesta por tres aspectos que suelen ser las que fabrican a un asesino serial. Es lo que decía este principal autor, lo que es la enuresis, la piromanía y el maltrato animal. Ok, primero quiero hablar sobre la enuresis. La enuresis, ¿qué es? Es cuando el niño no puede aún tener este control de esfínteres. ¿Qué quiere decir? Que se hace pipí en la cama sin razón alguna. Muchas veces sabemos que los niños es normal que tengan este tipo de comportamientos, este tipo de reacciones, porque pues aún su cuerpo aún está madurando, aún está en este hecho en el de que está empezando a ver y a controlar por él mismo, en este caso las conductas cerebrales, pues a cuándo sí y a cuándo no puede defecar o si es una necesidad básica que se puede cubrir. Entonces el niño a tener estas conductas meramente violentas va a generar la enuresis, que se los vuelvo a repetir, pues es cuando el niño no controla sus esfínteres y se hace pipí en la cama. La piromanía. ¿De qué hablamos con piromanía? Es esta obsesión a jugar con el fuego. Cuando un niño solamente tiene esta necesidad o este deseo de querer jugar con fuego, con juegos artificiales, con maltratar objetos o maltratar incluso a seres vivos con fuego. Es lo único que le causa placer, lo único con lo que se entretiene. Y esta es la segunda característica que determina pues el criminólogo y psiquiatra McDonald. Y el tercero es el maltrato animal. Primero se empieza con que el niño empieza a maltratar a pequeños insectos, a pequeños animalitos, y después, como esto no es repercutido, como los papás no dicen nada eh, con que la conducta pues es negativa, esto lo sigue repitiendo, pero ya no con los insectos pequeños. Ya más adelante se habla de un maltrato animal con especies más grandes, principalmente con perros y con gatos, que les arrojan piedras, que los maltratan, que los patean, los dejan sin comer, los dejan en la azotea, cositas así. Eso es lo que determina este psicólogo y este criminólogo, que con estos principales autores, con estas principales características, se forma un asesino serial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok, parece que no. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la diferencia entre la psicopatía y la sociopatía. La sociopatía es una afección mental con la cual la persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos sin ningún remordimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que él tiene esta conducta de hacer y deshacer sin ningún remordimiento, sin ninguna reflexión si está haciendo bien o mal. De esta manera, pues puede causar problemas en relaciones con el trabajo y a menudo es delictivo. Estas personas siempre tienen como antecedentes, no tan grandes, pero empiezan a tener estos tipos de antecedentes. Y también es llamado el desorden de personalidad antisocial. La persona antisocial
es cuando la persona no acepta a la sociedad misma, cuando no acepta a las personas, cuando está en contra de las creencias y cuando está en contra de todo tipo de ritual o a lo mejor de alguna costumbre que se tenga y como con este resultado pues se forma esta conducta delictiva. Cuando hablamos de una persona asocial, es cuando realmente la persona no puede interactuar con otra persona, cuando le cuesta mucho trabajo, cuando le da pena, cuando no sabe qué decir, cuando muchas veces les llamamos que es una persona que tiene mucha pena, es una persona asocial y la antisocial es un desorden de personalidad. Ahora, la psicopatía. La psicopatía es un trastorno mental en el de que se caracteriza por rasgos de la personalidad, en lo que se incluye la reducción de la empatía y el remordimiento. Cuando escuchen esta que no pueden tener esta reducción de la empatía, es cuando la persona te dice, es que yo no siento nada por el otro, yo no puedo ponerme en el lugar por el otro, porque siempre están pensando en sí mismo y como tal no hay remordimiento a tal acción. ¿Esto qué quiere decir? Que no se arrepienten de haberlo hecho, que muchas personas dicen, si ustedes no hacen algo, yo lo voy a volver a hacer, porque no sienten como tal una reflexión o no pueden tener como que este acercamiento del me equivoqué o cometí un error, en donde la persona es desafiante y muchas veces son comportamientos agresivos. La persona con psicopatía puede engañar, puede manipular y puede amenazar, robar o dañar físicamente a otros, o a la vez que pueden parecer amigables y bien adaptados de forma superficial, en donde también se llama la máscara de la cordura. ¿Cómo hablamos de que es superficial? Pues se habla principalmente en de que se parece a una persona meramente tranquila, en donde es súper adaptable, se lleva bien con todos y ya. Entonces, lo que tiene que ver aquí es que la persona más tranquila, como dice el criminólogo, a la persona más tranquila, la persona que más se adapta, es la persona que más amenaza, que más manipula, solamente para cubrir sus necesidades. Entonces, esto pues solamente es a grandes rasgos lo que se diferencia de la triada, de la sociopatía y de la psicopatía. Un ejemplo claro, no sé si alguien lo haya visto, pues es esta serie muy famosa y muy controversial, que es el de Jeffrey Dahmer. No sé si alguien la haya visto, pero pues se puede ver principalmente estas características que ya les dije, que les gusta jugar con animales, con el fuego. No se habla tanto sobre que no tenga un control de esfínteres en su infancia, pero muchos documentales dicen que sí, entonces pues para grandes rasgos y para un claro ejemplo, pues se podría hablar sobre esta triada y que pues puede ser controversial para tanto cuando eres niño y cuando se es adulto. Entonces, sin más por el momento, pues entonces los dejo con el siguiente tema. Se llama complejo de Edipo y como se los mencionaba en la anterior, ¿por quién fue propuesto o bien quién pues definió este término, ¿no? Pues fue un autor que se llama Sigmund Freud. En la siguiente diapositiva, bueno, en esta diapositiva vamos a ver quién es Sigmund Freud. No sé si alguno de ustedes ya haya escuchado hablar de este autor, quizá en libros, en videos, pues en alguna parte. Este autor, llamado Sigmund Freud, es uno de los pioneros más importantes en la psicología. Este, pues, fue un médico neurólogo que definió, pues, un término súper importante que se llama el aparato psíquico. ¿Qué es el aparato psíquico? Pues es lo que él le llamó la mente, que decía que nosotros tenemos nuestra mente dividida en tres. ¿Cuáles son estas tres partes? Bueno, pues es el inconsciente, el consciente y el preconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente, Sigmund Freud decía que son estas partes que nosotros
tenemos, que no podemos dar a demostrar a la sociedad. ¿Por qué? Porque no va con nuestra moral. Es decir, que son ciertos actos, ciertos pensamientos, actitudes y comportamientos que no damos a demostrar porque para la sociedad no está bien o que nosotros creemos que no está bien y por ende nos lo guardamos, es decir, lo reprimimos. Como que esas conductas o aquello que no podemos demostrar a la gente nos lo quedamos y eso hace que nosotros tengamos pues esos pensamientos guardados y no salgan pues, a la luz, ¿no? O sea, no sean demostrados. ¿Qué es el preconsciente? Bueno, el preconsciente es como la mitad de nuestra mente, es como un regulador, es decir, es una parte donde nos dice qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y es aquí donde surge el consciente, que el consciente pues es la parte donde nosotros sí podemos hacer, es decir, aquellas cosas, aquellos actos que nosotros podemos demostrar a la sociedad, por ejemplo, bailar, tener novio, tener pareja, tener una familia, etcétera. Estos comportamientos son buenos porque sabemos que para las sociedades también, es decir, eso es aquello moral, aquel consciente que nosotros podemos dar a demostrar. Y bueno, algo también que decía Freud es que aquellos pensamientos que están guardados o reprimidos en la parte inconsciente, que son aquellos deseos o aquellos hechos o acciones o bien circunstancias que nos han dañado, que para nosotros han sido demasiado dolorosos, son aquellos, pues aquellos pensamientos que se quedan guardados en nosotros y eso es lo que nos causa un trastorno o cierta enfermedad. Estos deseos pues se quedan en el inconsciente y como no los podemos expresar, como no lo podemos decir, pues nos causa un trastorno. Él decía que estos trastornos pues se van a dar, bueno, estos comportamientos se van a dar principalmente en la parte de la infancia, que es donde tenemos que cumplir ciertas etapas y si una de estas etapas no se cumple, pues puede causar un complejo, que esto lo vamos a ver ahorita en el siguiente diapositiva. Ok, ahora sí, ¿qué es el complejo de Edipo? Bueno, pues el complejo de Edipo se da principalmente en los niños, que se da en una etapa de entre los 5 y los 6 años. Aquí los niños sienten como que un apego demasiado exagerado hacia el padre. Si hay algunas mamás por aquí, me van a entender que hay niños que de repente en cierta etapa de la infancia, o sea, de la niñez, hay niños que como que se encelan de la mamá porque pues el papá de repente se le llega a acercar y empiezan a decir, por ejemplo, no toques a mi mamá, ella es mi novia, o no la agarres, o empiezan a tener como que ciertos comportamientos celosos, ¿no? Incluso cuando a veces las mamás, bueno, la pareja, es decir, el mamá y papá están juntos y el niño se acerca a la mamá y le dice, no toques a mi papá porque tú eres mi novia o cosas así, ¿no? Entonces, esto es como esta parte, ¿no? Donde el niño tiene ese apego exagerado hacia la madre que pues hace que se dé como una especie de enamoramiento. Claro, aclarando aquí que no es un trastorno, no es algo de lo que nos debamos preocupar porque Sigmund Freud decía que es una etapa totalmente natural, o sea, una etapa normalmente que se da pues en esta infancia, ¿no? En los niños y que pues se puede ver a lo largo de, bueno, que se va a ir quitando a lo largo del tiempo, ¿no? De que el niño vaya creciendo, pues este apego va a ir desapareciendo y entonces ya no, el niño ya no va a sentir esta envidia o bien este rechazo hacia el padre. En la siguiente diapositiva voy a explicar un poco más sobre cómo es que surge o por qué se le llama complejo de Edipo. Bueno, pues Freud se basó en bueno, en un cuento, en una historia de la mitología griega, donde bueno, había un rey que se llamaba Atenas, que bien, pues era maldecido por los dioses y que, o sea, que este rey mató a su padre porque él, o sea, estaba enamorado de su madre, ¿no? Entonces, pues de aquí se dio este término de Edipo, por eso es que se llama, pues, complejo de Edipo. El rey, pues, se casó con su madre, mató al papá y pues es por eso que él le llama como que este complejo, ¿no? Donde pues el niño o la persona se quedó fijada. En esta etapa es una etapa de desarrollo donde los niños pues compiten con el padre por el amor de la madre, ¿no? Porque
este es el sexo opuesto, es decir, el niño quiere estar con la mamá y pues por ende pues va a atacar al papá. Esto pues va a afectar, sí, siempre y cuando pues el niño se quede fijado como que en esta etapa, ¿no? Es decir, fijado me refiero a que se quede solamente en esta etapa y no cumpla la que sigue, ¿no? Entonces, esto hace que el niño pues no tenga un trastorno, pero sí se da que si este niño no cumple esta etapa, pues a lo largo de su vida va a ser que sus relaciones interpersonales, es decir, a la manera de desarrollarse con sus amigos, con su pareja, va a ser de una manera agresiva. Entonces, esto pues sí les va a afectar a lo largo, ¿no? Pero pues es una etapa totalmente normal donde pues los niños, o sea, todos los niños pues pasan, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a explicar, bueno, voy a explicar un poco más sobre el complejo de Electra. Pues, fue determinado por el autor Carl Jung, que se basó más en la teoría de Sigmund Freud. Es como el, el complejo de Edipo, pero lo contrario. Es decir, ahora quien se va a enamorar de su progenitor o de su padre es la mujer, es decir, la niña. Entonces, ahora el odio va a ser, o bien el desapego va a ser por parte de la niña de su madre, es decir, va a haber un rechazo hacia ella porque siente ahora el apego hacia el padre. Es como la parte contraria. Esto, pues, el complejo de Electra se dio de un origen de la mitología griega, donde pues igualmente relata un cuento donde pues una Electra es una hija de un rey que pues mata a su madre para vengar la muerte de su papá, quien pues tenía un amante y que pues por eso se dio el rechazo hacia la madre y pues la mató, ¿no? Entonces, Electra pues es el nombre, ¿no? Complejo de Electra. Entonces, esto es una obsesión demasiado amorosa hacia el padre y pues esto se da igual en una edad de 4 a 6 años y pues este es un enamoramiento que se va a repetir contra el padre, ¿no? Eh, Esto va a hacer que pues la niña sienta como que la madre es su principal rival porque siente que le está quitando el amor de su padre, ¿no? Entonces pues se va a dar lo mismo. Pero o sea, es una etapa donde pues los niños se encuentran con este acercamiento demasiado intenso hacia el papá y por eso se da como que como no querer estar junto a la madre porque pues siente que le va a quitar el amor de su papá. En la siguiente hablamos un poco sobre de cómo surge esto y, o sea, cómo pasa, ¿no? Es que a veces las niñas, o bueno, cuando nosotros somos niños, existe una parte donde nosotros empezamos a descubrir nuestro cuerpo, una etapa donde nosotros empezamos a tener conocimiento de qué es lo que tengo, de qué es lo que no tengo, y, o sea, qué, qué estoy descubriendo de mí. Pasa mucho con los hermanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes un hermano varón y de repente van al baño los niños juntos y de repente se dan cuenta que, un ejemplo, la niña no tiene pene, tiene vagina y entonces se dan cuenta de que, ok, yo soy niña, pero veo a mi hermano hacer pipí y entonces digo, ok, ¿por qué yo no tengo eso que mi hermano tiene? Entonces se da una especie de envidia que esto se le llama un poco más complejo de castración. ¿Por qué? Porque pues la niña, o sea, nosotros como mujeres no tenemos pene, sino tenemos vagina, entonces se da como esta especie de envidia. Eh, una causa también es que pues las niñas se alejan de la madre por esto, ¿no? Porque sienten que les falta algo que su padre tiene. Entonces se da este acercamiento hacia el padre porque entonces papá sí tiene lo que yo no tengo, mamá no tiene lo que yo no tengo y o sea, se da como que esta especie de rivalidad y se da este desapego hacia la madre y ahora se da el apego excesivo hacia el papá. Pasando un poquito más a otros términos, espero les haya quedado claro más este tema. Si tienen alguna duda, pues no las pueden, bueno, pueden abrir su micrófono y pues sin problema se la resolvemos, ¿va? Pues a mi parecer creo que todo estuvo perfecto, fue muy buena explicación y los temas sí fueron interesantes. Muchas gracias. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en abrir su micrófono, algún comentario, etcétera. ¿Me escuchó? Ok. Hay una pequeña duda. Hay Ok. una cierta edad
¿qué cierta edad hasta principio, hasta fin será esta etapa que nos platicaste? ¿Cómo, perdón? Es que no se escucha bien. ¿En qué periodo de esa edad, tanto los niños y niñas, se dan cuenta de lo que nos platicaste? Del, ¿qué, perdón? ¿Del complejo de Electra me hablas? Sí. Ah, ok. Bueno, esto empieza, como lo decía, es normal, ¿no? Entre los 4 y los 6 años que empiezan a descubrirse, que es cuando nosotros como niños pues empezamos a descubrirnos. ¿Cuándo nos damos cuenta de que es totalmente normal? Pues cuando se termina esta etapa, ¿no? Esta etapa termina de entre los 9 a los 11 años, entonces ya cuando ya tienes, por ejemplo, los 10 años, ya sabes que conoces tu cuerpo, conoces que tienes vagina, conoces que tienes pene, entonces ya como que se termina esta etapa, pero ¿qué pasa si no se cumple? Qué bueno que hiciste esta observación. ¿Qué pasa si no se cumple como que con esta etapa, no? Pues pasa que las niñas a lo largo del tiempo, cuando tienen esta parte de ya empezar a hacer su vida con una pareja, empiezan a tener esta parte del autoconocimiento, de las relaciones afectivas, pues claro que les puede afectar. ¿Por qué? Porque no cumplieron esa etapa. Es decir, la niña se quedó fijada en tanto en que yo no tengo eso y que entonces empieza ahora el odio hacia el varón, o sea, hacia el hombre, ¿no? Entonces se da esta parte de que no pueden desarrollar pues, los sentimientos afectivos hacia el varón. Entonces es por eso que hay como que una especie de complejo, ¿no? Porque es una etapa donde se queda como que no cumplida, no neutra, y pues sí, es de entre los 10 años, etcétera. ¿Sí quedó resuelta? Espera, una preguntita. Claro. En el caso de ambos casos, ambos complejos, puede haber un problema de identidad si es que no llegan a identificar estas diferencias entre ambos géneros. Claro, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, si la niña no tiene esta parte de, ok, yo no tengo esto y la niña empieza a quedarse con ese concepto de que, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, y va transcurriendo la etapa en la que están y de repente, no es exactamente que, por ejemplo, lleguen a la edad de tener sus relaciones afectivas y eso, y no sepan qué son, ¿no? Sí saben, pero, o sea, les cuesta más en la parte de reconocerse, ¿no? De la parte de decir, ok, sí quiero tener pareja, pero entonces, o sea, ¿me gusta estar o no me gusta estar? Entonces empieza como esta parte de confusión, ¿no? No tanto como un problema de identidad, pero sí más bien como un problema de relacionarse, nada más con las partes de las relaciones afectivas. ¿Sí quedó resuelta? Ok. Yo también tengo una duda. Ok, Eh, adelante. ¿Cómo o qué sucede cuando dices que esa etapa se da entre los 6 y los 8 años? ¿Y qué sucede cuando Ujú. hay una ausencia de alguna figura paterna? En caso de los hombres, pues que la ausencia sea de la madre y de las mujeres en caso de que la ausencia sea el padre. O sea, ¿cómo puede ser que si es que pasan por esta etapa o repercute en su futuro o qué es lo que, las Ok, consecuencias más que de ok, tener una figura paterna ausente? ok. Sí, bueno, en esta parte, bueno, como lo mencionas, cuando no hay una figura paterna en caso de, por ejemplo, si es niño, no hay una figura materna, o si es niña, no hay una figura paterna. A veces se da que las figuras de autoridad son los abuelos, ¿no? De repente toman al abuelo como figura paterna y entonces sí empiezan a sentir celos por el abuelo. O a veces también o sea, si la madre está sola y empieza, por ejemplo, tiene algún hermano, pues es aquí también donde empieza como esta parte de envidia, ¿no? No quiere decir que siempre así sea, sino que, por ejemplo, cuando no hay un progenitor, en este caso si es el papá, pero hay otro cuidador secundario, es decir, o alguien más que esté con el niño, por ejemplo, como lo decía, el abuelo o la abuela, pues siempre va a ver como este recelo, ¿no? Como este celo de querer, pues, estar siempre con la madre. Entonces, cuando hay ausencia de ese progenitor, hay otro que lo cubre, ¿no? Por ejemplo, pues el abuelo es quien cubre la parte del papá o de la mamá.
pero en este caso, no sé si el niño, pues a lo mejor sea hijo único y solamente esté con la mamá, pues a lo largo, pues solamente pues, está con la mamá, ¿no? Entonces no hay como que este parte de complejo porque pues el niño cumple con la etapa, o sea, simplemente pues está con la mamá. A veces cuando de repente pasa que cuando los niños están interactuando con los amiguitos y de repente, no sé, X persona se acerca a la mamá, pues es donde también empieza a sentir como esta parte de celos, ¿no? No siempre es la figura, bueno, el progenitor, sino quien ellos toman como figura paterna, es decir, el cuidador que está a cargo de él. ¿Sí, más o menos? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Revisa el chat. Ok. A ver, dice, cuando los niños empiezan a conocer y reconocer sus cuerpos y por interacción social de los padres se dan cuenta de que son diferentes. Un ejemplo es el preescolar solo por la alimentación. Ok, sí. Cuando empezamos a reconocer que nosotros somos mujeres y tenemos esta parte pues de órganos reproductores, ¿no? A veces suele mucho pasar que en la infancia, porque eres niño, no te dicen lo que tienes, ¿no? Cómo se llaman los aparatos reproductores. Es bien importante en esta etapa que los niños aprendan que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Es súper importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que se da donde los niños crecen con esta parte de que tengo pajarito, tengo cosita. Entonces, no deben de quedarse con esa idea porque si en algún caso, por ejemplo, llega a existir un caso de violación, un caso de abuso, los niños se refieren a los aparatos reproductores como cosita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la persona que está evaluando al niño no entiende, porque el niño se queda con esa idea de que siempre toda su vida va a ser cosita o va a ser, perdón, pajarito, cosas así, nombres totalmente externos a lo que realmente es bien importante que se les diga desde un principio, ¿no? A veces por los prejuicios o bien por la sociedad que a veces decir eso es una mala palabra, no, creo que es importante decirle desde pequeños cómo es que se llaman cada uno de esos aparatos reproductores. Ok, otra pregunta. ¿Pueden desarrollar una psicosis si no tiene esta etapa? Eh, Creo que es importante saber que esta es una etapa, como le decía, normal, ¿no? La psicosis se va a dar, por ejemplo, cuando una persona a lo mejor era heredado, perdón, o bien fue causado por algo externo, es decir, alguna sustancia o consumo, o por ejemplo, consumo de drogas, consumo de alcohol, etcétera. Se va a dar también si, por ejemplo, hubo un golpe en la cabeza o bien hubo algún trauma excesivo. Se puede dar, sí, una psicosis, porque el trauma puede estar en que, por ejemplo, el niño tiene este complejo, ¿no? Empezó con esta etapa del enamoramiento hacia el padre y entonces el niño conforme va desarrollándose, va creciendo, llega a un punto donde el niño tiene las relaciones afectivas con la pareja y como se parece tanto al papá o se parece tanto a la mamá, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el niño se le empieza a hacer esa idea de que se parece a la mamá y entonces surge cuando el niño empieza a tener como estos actos, como lo decían en el primer tema, en la tríada, ¿no? Ciertos comportamientos agresivos que esto lleva a que el niño empiece a tener pues conductas que pues no son normales. Pero se da la psicosis cuando este complejo ya se vuelve en un trauma, es decir, el niño está tan apegado al papá o a la mamá que de repente llega a un punto en el que pues el niño, como no puede estar con el papá, entonces empieza a tomar a otra persona externa como papá. Entonces se da ese trauma y el trauma hace que cause psicosis. Si es que van entendiendo, me van poniendo en el chat y ya. Ah, dice, ok, dice, también pueden estar ambos como proveedores solventes, pero falta la parte moral que cumple una tercera persona de la familia. Sí, exactamente. Y dice, ¿a qué edad se debe hablar el tema de los aparatos reproductores con los niños?
Eh, Creo que los niños desde a partir de la etapa, bueno, de la edad de, por ejemplo, de los 5 o 6 años ya es donde empiezan a tener mayor conocimiento, ¿no? Porque a veces pasa que los niños van a la escuela y es donde empiezan a conocerse, ¿no? Empiezan a conocer sus cuerpos y entonces, de repente, no sé si les ha pasado que tienen hermanitos o tienen sobrinos y que de repente, o los que son mamás, pues lo van a confirmar, ¿no? A veces pasa que cuando estás bañando al niño, te empieza a decir, o la mamá se baña junto al niño y entonces te empieza a decir, mamá, ¿por qué tú tienes esto y por qué yo no? O mamá, ¿por qué yo tengo esto y tú no tienes esto? Entonces, creo que lo más importante es que decirles de la manera correcta, ¿no? Decirles, por ejemplo, cuando ellos ya empiecen como que a preguntarte sobre cómo se llama esto que tú tienes, cómo se llama esto que yo tengo y cosas así, ¿no? Pero a veces también pasa que los niños, como pues obviamente son pequeños, ¿no? Entonces, de repente les dices y ya como que a los 2, 3 días andan diciendo la misma palabra todo el tiempo, ¿no? Como de, ah, mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Entonces, yo creo que es adecuado la edad a la que el niño, pues, como que empieza a hacer esas observaciones, ¿no? Siempre hay una etapa donde el niño, pues, te va a preguntar. O sea, va a llegar un momento en el que el niño te va a preguntar sobre eso, ¿no? Y pues lo importante es tener las palabras como para decirlo. Y como se lo repito, es como esta parte de no tener miedo a decirles, porque siempre es importante que pues los niños sepan, ¿no? A veces nosotros como, a lo mejor en nuestra generación es demasiado, un poquito más liberal, pero en comparación de las mamás que, por ejemplo, están aquí, que a veces les es difícil tocar este tema, ¿no? Pero es importante que los niños sepan sobre esto. Y bueno, pues creo que sobre este tema son todas las preguntas. Si tienen otra duda, igual la van poniendo por el chat o bien pueden abrir su micrófono y pues se las van a resolver, ¿va? Vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre las lealtades invisibles. La siguiente diapositiva nos va a hablar un poquito sobre que el concepto de lealtades invisibles se le atribuye a Iván Bossormenyi-Nagy, que era un psiquiatra húngaro, y él observaba sobre todo los trastornos, problemas que provenían de un desequilibrio en el sistema familiar entre dar y recibir, ya que es diferente como un padre puede dar y un hijo tiene que recibir, o como un hijo tiene que dar y un padre recibir del mismo afecto, o siguientes demostraciones de afecto. En la siguiente diapositiva habla que esto está conectado sobre lo que decía el maestro Bert Hellinger sobre los órdenes del amor, ya que uno de los órdenes habla sobre el equilibrio entre dar y recibir, ya que todo esto tiene que ser mutuo y recíproco entre el sistema familiar. El principio básico que se habla aquí es el que la persona que da mucho no recibe, o la persona que da mucho recibe muy poco, y este genera una regla de deuda y muchas veces se siente en la familia, ya que un padre puede dar poco afecto y el hijo pues no recibe el afecto pertinente y recibe el poco afecto que le puede dar un padre. En la siguiente diapositiva nos va a definir un poco más el concepto de las redes invisibles. ¿En qué consisten? Son patrones de conducta repetitivos que vienen sucediendo desde generaciones atrás. Pueden ser 2, 3 generaciones que nos obligan a pagar las deudas ajenas a costas de nuestra propia vida, salud o beneficio. Por esta razón, a veces no hay un motivo muy certero, pero hay hilos invisibles que nos unen, para bien o para mal, a muchos familiares que tenemos en nuestro sistema familiar, o sobre todo ancestros. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí nos explica que estos eventos afectan muchísimo la vida de las personas y sobre todo que se manifiestan en las familias como enfermedades inexplicables. Muchas veces esto puede relacionarse con enfermedades que podemos somatizar. Voy a poner un ejemplo en la pareja. Ah, por ejemplo, tu pareja te puede decir que necesita hablar y tú te quedas todo el día con ese pensamiento: oh, mi pareja quiere hablar conmigo, me lo dijo muy serio por chat, y te quedas muy preocupado y después empiezas a somatizar
un dolor de estómago o piensas cosas y te empieza a doler la cabeza. Eso es somatizar, un pensamiento persistente, duradero, y empiezas a somatizar esas emociones, sentimientos que estás sintiendo. Hay patrones repetitivos, por ejemplo, que si tu padre es alcohólico, se ha visto mucho que en diferentes generaciones eso se puede repetir. Tu padre es alcohólico, yo lo soy. Y después, cuando yo tengo un hijo, ese hijo va a ser alcohólico, porque en muchas generaciones estos se llaman patrones repetitivos, se pueden repetir, como puede ser la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la madre o hacia el padre. Las depresiones que van de la mano con los suicidios, no todas las depresiones necesitan llegar al suicidio, pero en varios casos sí se sitúa esta situación. Las relaciones conflictivas que a veces entre familiares no nos llevamos muy bien con otros, puede ser con un primo, con un tío, y pues esto genera relaciones conflictivas entre el sistema familiar. Pueden existir trastornos físicos o mentales. En los trastornos mentales puede ser la depresión y en los trastornos físicos pues puede ser que a veces, por ejemplo, somatizamos, o puede ser que a veces estamos tan distraídos, tan inmersos en nuestros pensamientos que podemos resbalarnos, caernos por las escaleras o que se nos caiga algo muy caliente en la mano. En la siguiente diapositiva nos explica que todo esto se paga, se recompensa y se equilibra. Por ejemplo, tu padre, como ya había explicado, es alcohólico. Por lo consiguiente, yo lo aprendí, lo vi desde chiquito, puedo ser alcohólico y de esta manera yo estoy pagando algo que mi padre hace y esto se equilibra de alguna manera, sobre todo dentro de un sistema familiar. Todos en el sistema familiar tenemos lealtades invisibles y lo podemos solucionar conociendo nuestro genograma familiar o por medio de una constelación familiar. El genograma familiar abarca a partir de 3 generaciones y estas pueden ir desde bisabuelos, abuelos, tus padres, tú. Esas ya serían 4 generaciones. 3 generaciones sería tu abuelo, tus padres y tú. Se pueden ver patrones repetitivos, como puede ser alcoholismo, como puede ser enfermedades como la diabetes, puede ser el cáncer, y estas en muchas ocasiones en los genogramas familiares o en las constelaciones se pueden repetir. En la siguiente diapositiva, a veces puede sonar difícil que suene un tanto raro, que no te llevas bien con un familiar y te obligas a ti mismo a hacerlo. Es muy sano de dejar ir todo esto y sobre todo tener conciencia sobre esto y tomar la decisión de ir a terapia. Puede sonar difícil, pero a veces es muy bueno, sano para nosotros y sobre todo sano para todo el sistema familiar que involucra que no nos llevemos bien esa persona y yo, a tener ese lazo que te une a un sistema familiar, lazos invisibles. Es por eso que muchas veces se ve que los patrones se rompen. Por ejemplo, si mi padre maltrataba a mi madre, yo no voy a hacer eso con mi pareja porque no lo quiero, porque yo aprendí que eso no está bien, porque fui a terapia y aprendí que eso no me agradaría hacerle a mi pareja y no me gusta que mi madre lo sufra. Entonces yo rompí ese patrón. Ya no hay equilibrio en esto y yo me separo de este sistema familiar no sano y me hago yo uno porque aprendí que hay algo bueno. Y bueno. Esto sería todo. Muchas gracias por prestar atención. Si hay alguna duda respecto a las lealtades invisibles, adelante, podrían hacerla. Muy bien, me parece que todo está bien. Bueno, pues muchas gracias por haber prestado atención, por haber acudido. Esperamos no haber infligido un poco su tiempo, pero nos han ayudado demasiado y les agradecemos eso, sobre todo gracias a las participaciones. Y espero que se hayan llevado un buen conocimiento de todo esto y sobre todo que si tienen alguna dificultad y se identificaron con algo de esto,
pues pueden acudir a terapia. A veces suena difícil, pero es un buen paso para nosotros darnos cuenta de esto. Muchas gracias por asistir.